Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a hablar de cuadriláteros. Bien, tenemos aquí varias figuras geométricas que tal vez ya conocíamos, como el triángulo, un círculo, un rombo, un cuadrado. ¿Cómo sabemos cuál es el nombre de esta figura geométrica? Bueno, contemos sus lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta figura geométrica que tiene 6 lados se llama hexágono. Aquí tenemos un pentágono y de este lado más tenemos otro polígono. Ahora bien, eh, ¿hay algunas figuras que se parezcan aquí en sus características? Algunas se parecen, ¿verdad? Porque tienen la misma cantidad de lados. Por ejemplo, el cuadrado y el rombo tienen 4 lados. Eso hace que los llamemos cuadriláteros. Veamos entonces. Hay varios tipos de cuadriláteros porque una figura que tiene 4 lados ya se le puede nombrar cuadrilátero. Pero veamos, aquí tenemos varias. ¿Conoce sus nombres? Esta que tenemos aquí, por ejemplo, todos sus 4 lados son exactamente iguales y es la más común. Este de aquí se llama cuadrado, ¿verdad? Más para acá tenemos otra figura color rojo en el que 2 de sus lados son más grandes que los otros 2. También es un cuadrilátero, pero este se llama rectángulo. Por aquí tenemos esta figura de acá que se parece un poquitín al rectángulo, pero observemos cómo estas dos líneas están ligeramente inclinadas. ¿Conoces el nombre de esta figura? Se llama romboide. Y así como esta se llama romboide, esta de aquí, que parece como un papalote, se llama rombo. Bueno, pero nos faltan todavía dos figuras más que también son cuadriláteros. Tenemos este de acá en la que su lado de arriba es mucho más pequeño que este lado de abajo. Es casi el doble de su dimensión y tiene también dos líneas ligeramente inclinadas. Aún así sigue siendo un cuadrilátero. Este aquí se llama trapecio. Y este de aquí que tiene 4 líneas, pero todas están como acomodadas de diferente manera y no son de la misma medida, esta figura se le conoce como trapezoide. Todos estos de aquí tienen en común que tienen 4 lados, son cuadriláteros. Bien, veamos entonces, entre los cuadriláteros también hay ciertas características que los distinguen. Aquí nos dice que de acuerdo con la posición de sus lados, los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, es decir, que tienen dos pares de lados paralelos y no paralelogramos. Bueno, antes de entrar a la parte en la que ejemplificamos cuál es uno y cuál es otro, tiene que quedar bien claro qué es cuando nos referimos a que las líneas o los lados son paralelos y qué es cuando nos referimos a que las líneas son perpendiculares o los lados son perpendiculares. Bueno, recordemos que dos líneas paralelas son dos líneas que tienen cierta distancia entre sí. Estas líneas jamás se interceptan. Si nosotros extendiéramos estas líneas hasta el infinito, en ningún punto se van a cruzar, porque todo el tiempo van a mantener la misma distancia que hay entre sí. Es decir, si aquí hay cierta distancia, se me ocurre que tal vez digamos que hay 4 centímetros, aquí va a haber 4 centímetros también. Y eso hace que en ningún punto se crucen o se intercepten. Al contrario de las líneas perpendiculares, que sí se interceptan, que sí se cruzan. Incluso si una de estas líneas estuviera ligeramente inclinada hacia adentro, sería perpendicular. ¿Sabes por qué? Porque si las alargamos en algún punto se van a cruzar. Esa es la diferencia entre las líneas paralelas y las perpendiculares. Ahora dicho esto, vamos a ver ahora sí los cuadriláteros.
Tenemos aquí estos ejemplos de cuadriláteros que son paralelogramas, que tienen dos pares de lados paralelos. Bueno, sabemos que los cuadriláteros tienen 4 lados. Si tienen dos pares, quiere decir que todos sus lados son paralelos. Observemos. Esta línea es paralela con esta línea de aquí arriba y esta línea es paralela con esta de aquí. ¿Observas? Las líneas y las líneas. Ahora con el cuadrado que tiene sus lados del mismo tamaño, observemos cómo tiene dos lados paralelos y dos lados paralelos aquí también. En esta parte tenemos el trapecio, que tiene solamente un par de lados paralelos. ¿Cuál será? Bueno, pues resulta bastante obvio porque observa su línea de arriba y su línea de abajo o su lado de arriba y su lado de abajo. Observemos cómo estos lados son paralelos. Y vamos a observar en comparación cómo sus otros lados, aquí tenemos una ligera inclinación. Eso hace que estos lados no sean paralelos, porque en algún punto, si nosotros extendemos estas líneas, se van a cruzar y se va a formar una línea perpendicular. Por eso nos dice que solamente tiene un par de lados paralelos. Veamos ahora el trapezoide, que sus lados no son paralelos, ninguno. Y sí, de hecho, observa la irregularidad de esta figura. Aquí tenemos una línea inclinada, aquí también y aquí también. Y definitivamente no son del mismo tamaño. Por eso decimos que ese trapezoide no es un paralelogramo, ¿verdad? Vamos a ver que también tienen otra característica, los cuadriláteros, que es que algunos se les llama cóncavos y otros se les llama convexos, según las medidas de sus ángulos interiores. Veamos entonces sus ángulos de acuerdo a la clasificación. En este primer ejemplo, que está el convexo, que decimos que cada uno de sus ángulos interiores es menor que 130 grados. Recuerda que cuando queramos medir cierta distancia en grados, podemos hacer uso de un transportador como este. Este nos ayuda a medir en grados porque nos marca la distancia, digamos que en vueltas o en abertura, en grados. Veamos, también tener en cuenta que un transportador como este nos marca media vuelta. Recuerda que una vuelta completa son 360 grados, por lo tanto, media vuelta son 180 grados, que es lo que nos marca este transportador. Si nosotros quisiéramos medir la vuelta completa, pues tendríamos que utilizar este transportador 2 veces para tener toda la vuelta. Sin embargo, si no lo necesitamos, podemos únicamente utilizar esta mitad hasta 180 grados. En este caso, nos va a ser bastante útil porque observemos que dice que el convexo, sus ángulos interiores son menores que 130. Bueno, coloco yo justo la parte donde tiene la línea del medio, el transportador, la coloco aquí donde está la intercepción de las líneas y entonces puedo observar cómo avanza de aquí esta línea hasta acá. Y puedo saber de cuánto es su apertura, de cuántos grados es su apertura. En este caso, pues yo tengo el 170 de este lado y el 0 lo tengo aquí. Hay algunos transportadores que tienen el 0 de ambos lados para que podamos medir los grados de ambos lados. En este caso, por ejemplo, tengo el 170 y me marca que llega hasta 50 grados. Si yo a 170 le quito esos 50 grados, me darían 120. Quiere decir que este ángulo es de 120 grados. Y concuerda totalmente con lo que nos dice que es menor de 130 grados. Observa la apertura. ¿De qué tamaño está esta apertura? Ahora veamos el otro cuadrilátero, el otro ejemplo de un ángulo que es mayor que 180 grados. El ángulo cóncavo. A ver, veamos.
Recuerda que la línea de en medio del transportador se coloca en la intercepción. En la intercepción, ahí colocamos la línea y podemos ver que la vuelta, incluso la partecita verde, no nos alcanza el transportador, es mucho mayor. Y recuerda que este transportador nos marca 180 grados. Lo que quiere decir, porque fíjate, todavía falta esta parte, que es mayor de 180 grados, como nos lo indica justo ahí, ¿verdad? Ya lo comprobamos. Entonces veamos ahora un ejemplo. ¿Cómo podríamos formar un cuadrilátero? Recuerda que un cuadrilátero tiene 4 lados, independientemente de que sea simétrico, de que sus ángulos sean mayores o menores que 180 grados, o de que sus lados sean de diferentes medidas o sus líneas sean paralelas o no paralelas. Veamos entonces, si yo quisiera formar un cuadrilátero y solamente tuviera líneas, pues fácilmente podría unirlas. Uniendo 4 líneas puedo formar un cuadrilátero. Ya dependiendo del tamaño de estas, de su inclinación, va a depender el cuadrilátero que yo forme. En este caso, como todas son del mismo tamaño y no tienen ninguna inclinación, pues es un cuadrado con todos sus lados iguales. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que pongas en práctica lo que aprendiste. ¡Hasta luego!